profesor Adrián Garro Sánchez. Esperamos que se encuentre muy bien. Nosotros somos el grupo número 3, compuesto por mi compañera Mariela Arias, Oscar Garita, Alex López y mi persona Joiner Arce. Básicamente vamos a hablar un poquito sobre la práctica número 2, que consiste sobre HTML, CSS y JavaScript, que consiste sobre un proyectito pequeño, que es un conversor de monedas. Mi persona, yo voy a hablar sobre el tema básicamente de la estructura de HTML. Mi compañera Mariela hablará sobre el CSS y Oscar sobre la lógica como tal, sobre JavaScript. Y el compañero Alex implementará o ejecutará más bien lo que es el sistema como tal. Aquí, hablando sobre lo que es el HTML, pues la etiqueta type HTML al final lo que va a indicar, ¿verdad? Es al documento o al navegador que es un documento de HTML5. Luego, la etiqueta HTML-lang, que al final que va a ser de tipo, el idioma va a ser español. Dentro del head colocamos eso básicamente para que el navegador pueda interpretar correctamente los caracteres y no pueda verse de una forma inadecuada. El título como tal va a ser conversor de monedas, que al final esto no se va a mostrar en la página, ¿verdad? Final, sino más bien como la pestaña de navegador. Y dentro del head colocamos los estilos de CSS, ¿verdad? Que va a estar conectado con el HTML para que sea un poco dinámico, más que todo en estética. Luego tenemos la etiqueta body, que aquí es donde va a estar todo el contenido del documento. Eh, y colocamos el div, que al final va a ser como una clase de contenedor. Esto para que haya conexión con el CSS y podamos colocarle todos los estilos. Y al final también para que utilizamos un div como para agrupar todo el contenido. Perdón, porque eso. Para agrupar todo el contenido y que pueda estar dentro de un mismo contenedor, ¿verdad? Igual como para darle la lógica con JavaScript. Eh, Como título principal va a tener que es conversor de monedas, y luego tenemos el label, que aquí lo que le indica al usuario es que debe ingresar un dato y ese dato colocamos un input de tipo con el cual va a ser numérico. Esto es para asegurarnos de que el dato que ingrese sea de tipo numérico y no de otro tipo. Y luego tenemos la selección con el ID de origen, que esto es lo que nos va a ayudar para que pueda tener conexión con JavaScript y pueda hacer la lógica sobre la conversión dependiendo de la opción que el usuario desee seleccionar. El usuario únicamente lo que verá va a ser las opciones como para que el usuario pueda convertir. Entonces, desde la opción origen, o sea, el valor de origen que quiera convertir, le va a aparecer ya sea el dólar, el colón, el euro, el peso o el yen, en este caso. Y en esta misma parte también sobre la moneda de destino, eh, que el usuario pueda seleccionar hacia qué tipo de moneda desea convertir la que él desea ingresar desde la parte de origen. Eh, Igual va a estar el colón, el dólar, el euro, el peso mexicano y el yen, dependiendo de la opción de valor que el usuario desee seleccionar. Luego tenemos el botón con el ID de convertir, que al final esto también nos va a dirigir hacia JavaScript para que pueda hacer la conversión por medio de la lógica que tenga. Eh, y por último tenemos el título H2, que va a ser el resultado que nos va a mostrar dependiendo de cuando el usuario lee al botón de convertir, nos va a mostrar el resultado eh, de de la lógica que tenga eso como tal y pueda convertir el dato numérico que ingresó. Y por último, pero casi que súper importante, ¿verdad? Es la parte del script sobre
JavaScript, que lo colocamos al final, por último, por temas de sobrecargar la página y que no pueda hallar problemas sobre carga y sea un poco lenta. Y esto es súper importante porque al final lo que nos muestra es como la conexión que va a haber entre el HTML y JavaScript para que pueda interactuar eh, todo el sistema como tal. Y eso sería por esa parte sobre el HTML. Y a continuación, mi compañera Mariela les va a explicar un poquito sobre lo que es el CSS. Muchas gracias. Voy a explicar un poco de lo que sería la parte del CSS. Primero comenzamos con la parte del body, que lo que va a decir es que se utilice este tipo de letra y que el background de todo lo que sería la página, que sea este color, que no sea blanco, sino más bien que sea como un gris, gris clarito. En la parte del contenedor, lo que nos vamos a poner es la parte del ancho, que va a ser de 400 píxeles, un margen de 100 píxeles y automático, que esto lo que hace es que lo centra horizontalmente y lo separa 100 píxeles de la parte superior, lo que sería esto de acá. Después lo que sería el padding de 25, lo que hace es que vamos a definir cuál será el ancho de este cuadrito que tenemos por acá. En cuanto a lo que sería el background, lo que vamos a definir es que sea un fondo blanco, bordes redondeados. Entonces, esto prácticamente que sería estas dos líneas y que esté el texto centrado. Entonces es por eso que vamos a ver como las esquinitas como redondeadas y que este cuadrito que tenemos por acá sea blanco y que esté centrada la letra. Después vamos a utilizar como una sombra, que sería esto que vemos como por acá. Y ya después seguiríamos con lo que sería con el header. El header one, que sería la parte donde tenemos el conversor de monedas. Aquí se le dio un color no exactamente negro, sino que es un poquito más bajito, pero similar al negro. En cuanto a lo que es el level, que serían las etiquetas de cada campo, vamos a tener que la primera parte, digamos esta, que lo que hace es que cada uno ocupe una propia línea, digamos lo que sería el monto, moneda, moneda de destino. Después el margen va a ser como el espacio que hay entre cada campo, que va a ser de 15 píxeles, y luego que se alinee el texto hacia el lado izquierdo. En cuanto a lo que sería el input, el select y el bottom, vamos a tener, digamos, estos elementos que van a compartir el mismo estilo. Van a ocupar el 100% del ancho disponible, lo que sería, digamos, estos cuadritos que vemos por acá. Vemos que tenemos como el mismo tamaño. Luego el margen, que va a tener un margen disponible de 10 píxeles. Luego el margen top y que la letra sea de 10 píxeles. Después también vamos a tener lo que sería el border box, que lo que asegura es que el padding y el boarding se incluya dentro del ancho total para que no se desordene, digamos, todo lo que hay en el contenedor. La parte del bottom, que sería este de acá, vamos a seleccionar que sea un fondo de color azul, como lo muestra acá. Lo que sería las letras va a ser de color blanco, sin borde. Luego, luego vamos a tener también lo que sería lo del pointer. Esto lo que hace es que cuando nos acerquemos por acá al botón, que en lugar de que sea una flechita, se convierta como en la mano. Después vamos a lo que sería esta parte de acá. Bueno, en realidad esta parte de acá más bien, lo que cambia es el color. Cuando seleccionamos acá, vemos que de celeste pasa como a un toquecito más oscuro. Y luego tenemos la parte del resultado, que lo que hace es como
va a ser como un espacio para mostrar mensajes como de éxito, de error o el resultado. Y el texto va a ser de color verde y va a tener una separación superior. Entonces, por ejemplo, acá si yo pongo $100, pasarlo a colones, vemos que el color que va a utilizar va a ser este mismo. Ok, buenas. Paso a explicar la parte de JavaScript. Comprende básicamente este archivo JS que cargamos en el HTML. Él va a ser un IIFE o un Immediately Invoked Function Expression, que es la forma de modularizar el código antes de el nuevo estándar de módulos de JavaScript. Básicamente es una función que se auto-ejecuta y crea un nuevo contexto para no ensuciar el global namespace o el espacio de nombres global window. Dentro del módulo vamos a tener estas 4 funciones y un evento listener de cuando el DOM carga. Apenas el DOM carga, el navegador ejecuta el init, que en el init vamos a tomar el botón convertir, el que tiene el ID convertir, y le vamos a poner un evento click, que ese evento click se va a ejecutar convertir moneda cada vez que se haga clic, y aparte de eso vamos a tomar el elemento resultado, que lo tenemos aquí declarado como nulo, y lo vamos a asignar en el init del módulo. Convertir moneda básicamente va a tomar el valor que viene en el monto, en el input, el origen y destino, o sea, las monedas, de cuál a cuál se va a convertir. Una validación simple, básica, de si el monto está definido y que no sea menor de 0. Y creamos una función utilitaria para para actualizar el DOM en caso de error, y se retorna en ese momento en caso de que haya error. De lo contrario, va a intentar hacer el fetch, va a ir a traer de esta URL, de este servicio, este API, va a traer los rates basado en la moneda de origen, y la respuesta se convierte en JSON, el stream de la respuesta, y luego lo que hacemos es básicamente calcularlo basado en el monto de la tasa de cambio, ¿verdad? Que tomamos la tasa de cambio de la respuesta. Si todo bien, va a venir y va a llamar a update resultado, y en caso de error va a caer en el catch, lo cual va a mandar un error al usuario. ¿Por qué lo hicimos así? Para mantener la separación de quien actualiza el DOM y la lógica de la conversión. Entonces básicamente estas dos funciones van a estar actualizando el DOM en caso de que sea correcto o en caso de que sea incorrecto, que haya un error. En esta sección veremos lo que es ya la ejecución de el programa como tal, el flujo de funcionamiento, y bueno, el código HTML lo que hace es crear la estructura de un conversor de monedas. Incluye un campo para ingresar el monto, 2 listas desplegables para seleccionar las monedas, un botón para ejecutar la conversión y un espacio donde se muestra el resultado. El diseño se maneja con CSS y la lógica de conversión se realiza con JavaScript mediante el archivo a.js. También tenemos que se utiliza el atributo ID para lo que es la conexión de HTML con JavaScript. También el select permite interacción dinámica del usuario, y el script conecta lo que es la lógica del sistema. Entonces, una vez que la persona ingresa, el usuario ingresa a la página, escribe el monto, va a seleccionar lo que es la moneda de origen y la moneda de destino. Luego va a presionar el botón, el cual se ejecuta por medio de la funcionalidad que tiene JavaScript,
y esto toma los datos y hace la conversión, y así es como se muestran los resultados en pantalla. Entonces acá vamos a ingresar un monto o una cantidad y vamos a seleccionar la moneda, le damos convertir y aquí nos muestra lo que es el resultado. Vamos a hacerlo ahora al revés. Ok, y ahí también nos muestra. Vamos a poner otra cantidad y vamos a seleccionar otro tipo de moneda. Ok, y ahí logramos visualizar lo que es la conversión. Igual lo hacemos en viceversa y ahí nos muestra el resultado. Entonces así es como tiene la funcionalidad este sistema que hemos creado.